Vamos caminando hacia la universalidad. Hay una discusión en el mundo sobre el ingreso básico. De derechos. Los programas tienden a la universalidad. No son universales todos los programas. Ustedes como senadores deben saber, porque aquí aprobaron la reforma constitucional del 4º artículo de la Constitución mexicana, donde establecimos los derechos universales a la pensión de adultos mayores, a la pensión para personas con discapacidad hasta los 18 años, la pensión, la beca universal para los estudiantes de educación media superior. Vamos caminando hacia la universalidad. Hay una discusión en el mundo sobre el ingreso básico, que se abrió esta discusión durante la pandemia. Nosotros hemos planteado una política de bienestar que genera un ingreso mínimo para las familias más pobres. Estamos consolidando un Estado que hoy se hace cargo de las desigualdades y las combate de frente. Estamos eliminando la burocracia para destinarlo al subsidio directo a los beneficiarios. La prioridad son los pueblos indígenas. Trabajamos en una estrategia transversal. Todos los programas de bienestar tienen como prioridad a la población indígena. Hoy, 3.6 millones de ellos que viven en municipios con mayor presencia indígena cuentan con un ingreso que les ha permitido afrontar la pandemia. Y hay algo muy importante. La política de bienestar se realiza de manera directa y sin intermediarios. Es decir, sí, efectivamente, eliminamos todos aquellos programas del campo que lo único que hacían era engordar las bolsas de los dirigentes campesinos, aprovechándose de la pobreza del medio rural. Tenemos una gran convicción por las transferencias no condicionadas. Quien estaba en deuda con el pueblo era el gobierno. Hoy trabajamos con los beneficiarios y derechohabientes de estos programas con la confianza ciudadana. El pueblo es honesto, el pueblo es bueno. Por eso hoy tenemos una política, insisto, de transferencias no condicionadas. Estamos orgullosos de ello, porque es lo justo y lo correcto. Trabajamos con reglas de operación claras. Insisto, están publicadas todas y cada una en el Diario Oficial de la Federación. Pero para poder atender las dudas de todas y todos los senadores, respecto a estas reglas de operación, haremos entrega al presidente de la mesa directiva de un archivo electrónico que contiene todas las reglas de operación de todos los programas y también contiene la liga para la consulta del Padrón Único de Beneficiarios. Tenemos una estrategia muy clara. Cuando nosotros llegamos al gobierno, Prospera tenía un componente alimentario de 1.7 millones de beneficiarios. Hoy estamos llegando a 3.6 millones de familias de la zona indígena, pero también estamos llegando a 25 millones de familias, las más pobres de México. Y estamos llegando con el programa Sembrando Vida
a reconstruir el tejido social y a cambiar la política hacia el campo. Hoy, como lo han dicho aquí algunos senadores, nosotros no compartimos que mientras el gobierno era corrupto, le decían al campesino que era flojo. Hoy estamos apostando por ellos y nos han demostrado que trabajan y sostienen el programa de reforestación más grande del mundo. La política de bienestar trabaja con un esquema fundamental de control ciudadano. Tenemos 18,000 comités de Contraloría Social. Lo que significa es que los ciudadanos son parte de la evaluación de la operación de estos programas. De manera general, les puedo decir que la política de bienestar es integral, se trabaja desde el territorio, promueve y constituye derechos, combate todos los días la intermediación que aún no acaba de morir su intento por administrar los programas sociales, pero nosotros somos garantes de que los programas lleguen a la gente que lo necesita. Es muy importante también comentar aquí que los programas que no son aún universales, entre otras razones, como ejemplo la pensión para personas con discapacidad, es porque todavía no se suman todos los gobernadores a ayudar y apoyar en esta estrategia. La responsabilidad del combate a la pobreza es de todos los niveles de gobierno. Nos corresponde a todos combatir la pobreza y las desigualdades. Vivimos una crisis económica mundial, la más grande recordada en la historia moderna. Una crisis que puso de rodillas a las economías más grandes. A pesar de ello, en México no hipotecamos el futuro de ningún mexicano. Por el contrario, nos volcamos a apoyar a las familias, principalmente a los más pobres. Con los datos de la Encuesta Nacional de Ingreso y Gasto, aplicada en 2020, en el periodo de la pandemia, les informo que 1,627 municipios del país redujeron su pobreza. 1,425 de ellos redujeron la pobreza extrema. El ingreso de las familias rurales creció en 3.8. De los 623 municipios con presencia indígena, 424 redujeron su pobreza extrema. Por primera vez, el gobierno se redujo sus salarios y nadie debe ganar más que el presidente. No tuvimos en ningún momento recortes a la inversión social, a la salud o a la educación. Por el contrario, no hubo endeudamiento, como ya lo hemos dicho, como en otras épocas, con procesos sanitarios menos críticos como el que vivimos. Algo muy importante, la política económica también es una política de bienestar. El peso se ha mantenido fuerte y hoy se mantiene en las monedas que tienen mayor fortaleza y estabilidad, y así lo dice el Fondo Monetario Internacional, a los que muchos apelan porque no coinciden con nuestra visión de proyecto. Aun ellos establecen que nuestra moneda es más fuerte, es de las más fuertes del mundo.
Se mejoró el ingreso de las familias y se están recuperando los empleos al nivel de prepandemia. Se aplica una política de subsidios a los energéticos para mitigar el impacto inflacionario. Esto apoya directamente a las familias. Este gobierno no busca controlar a los pobres. Lo que busca es una dimensión justa y construir derechos para ellos. Eso se quedó en el pasado. El combate a la pobreza debe ser una tarea de todos los días. También decirles que el trabajo de nuestros compañeros y compañeras de la Secretaría de Bienestar, que se realiza visitando todos los rincones del país, nos permite alcanzar los programas universales. Hemos cambiado nuestros métodos para mejorar la atención de nuestros beneficiarios. Hoy, nosotros en ningún programa social tenemos recursos para la promoción de los programas. Los programas hablan por sí solos y coadyuvamos con los mecanismos que tenemos al alcance, y hoy tenemos un registro permanente de las personas adultas mayores. Para nosotros es muy importante comentar también que la pensión para personas con discapacidad sí tiene un mecanismo de evaluación de la discapacidad. Estamos de acuerdo que exista un certificado de discapacidad. Estamos trabajando con la Secretaría de Salud en una norma oficial mexicana para que cualquier médico pueda emitir este certificado. Mientras tanto, aplicamos el cuestionario de las preguntas de Washington, que es como lo establece la Convención de Naciones Unidas para las personas con discapacidad, que mide de una manera rápida pero eficiente la funcionalidad y el grado de discapacidad. Estamos trabajando para que exista una norma oficial mexicana. Es muy importante también comentar que el programa de discapacidad, para que no haya confusiones, insisto, aún no es universal. Nada nos daría más gusto que lo fuera, pero no me voy a cansar de visitar a los gobernadores y gobernadoras que aún no han dispuesto recursos para ello. Y le voy a pedir mucho apoyo a la senadora Gloria, que nos ayude, porque ahí creo que tenemos pues una muy buena interlocución para acercarnos al gobierno de Jalisco y de Nuevo León, con quien hemos hablado, y el gobierno de Nuevo León ha firmado el convenio marco. Yo creo que el gobernador tiene mucha disposición. El gobernador Alfaro aún no firma el convenio marco, pero yo no voy a dejar de insistir. Y él me dejó la puerta abierta la última ocasión que estuve en su oficina. Aquí se trata, nuestra historia de vida es hacer un trabajo de casa por casa. Y a mí me toca hacer este trabajo de gobierno por gobierno hasta alcanzar la universalidad de la pensión para personas con discapacidad que hoy viven una situación vulnerable. Voy a poner en contexto lo que se hacía en el pasado. A lo largo de 12 años, la pensión de adulto mayor creció
160 pesos. En el 2007, este programa fue creado por ese gobierno, por el gobierno que entonces estaba. Y la pensión se estableció en 500 pesos mensuales, 1,000 pesos bimestrales. Ese sexenio concluyó con 1,000 pesos bimestrales para los adultos mayores. Inició el padrón con 1 millón de personas, excluían a los jubilados y a los pensionados y solamente se atendía a las personas de las localidades de menos de 2,500 habitantes. Así concluyó todo ese sexenio. Llegó el siguiente sexenio y solo se incrementaron 160 pesos. Nosotros en este gobierno, en 4 años, hemos incrementado 2,950 pesos la pensión de los adultos mayores. Nos sentimos muy orgullosos de ello. Los recursos están hipotecados, pero para ellos. No están hipotecados en la deuda pública. Están en el derecho constitucional a su pensión. También decir que la inversión en la pensión de adultos mayores de estos 12 años significa los 2 primeros años y medio de este gobierno de la Cuarta Transformación. Eso es un timbre de orgullo. También decirles e informarles, los jóvenes en el gobierno de México son una prioridad. Hoy ya no se les estigmatiza. 7.1 millones de jóvenes han sido beneficiarios de los programas de bienestar. 2.3 millones de ellos en Jóvenes Construyendo el Futuro, donde reciben 5,250 pesos mensuales como un salario mínimo. Y el 80% de ellos tiene gran posibilidad de mantenerse en el empleo que lo capacitó. También 4.1 millones de jóvenes reciben una beca de educación media superior, que hoy es un derecho constitucional para ellos. También más de 400,000 jóvenes universitarios reciben una beca para sus estudios. ¿Quiénes son ellos? Los más pobres. Y también se ha creado un sistema de universidades, las universidades Benito Juárez, que están localizadas en los lugares más recónditos del país, en donde no llegaba la educación y donde no llegaba la salud, y que hoy se están constituyendo universidades para poder equilibrar la falta de especialistas y médicos que el régimen pasado se dedicó a mercantilizar. Ahí está lo que hemos hecho por los jóvenes. Y el 50% de los derechohabientes y beneficiarios son mujeres. Tenemos una gran inversión para ellas. Sobre todo, hemos trabajado para que los niños y las niñas de las regiones más pobres sean apoyados en su cuidado, apoyando a las madres en esta tarea. Coincido y hemos trabajado para ello con el liderazgo de la titular de INMujeres sobre el Sistema Nacional de Cuidados. Y aquí también la senadora Malú Micher nos ha hecho llegar sus propuestas legislativas respecto al sistema de cuidados. Estamos convencidos que debemos caminar para allá. Hemos trabajado de la mano
de las legisladoras y los legisladores que se han acercado a hacernos este planteamiento. Y vamos a seguir trabajando en ello, insisto, bajo el liderazgo de nuestra compañera Nadine Westman, quien es la titular de Mujeres y que nos ha convocado a una mesa de trabajo con el titular del Seguro Social, el compañero, el maestro Zoé Robledo, y estamos trabajando y creo que vamos a consolidar en este año este avance que hemos tenido. No hemos desmantelado el sistema de protección a las niñas y a los niños. Hoy existen 15,000 centros de cuidado para ellos, de los cuales cerca de 7,000 son lugares de carácter privado. A nosotros nos da mucho gusto que hoy el programa para el bienestar de los niños y niñas, hijos de madres trabajadoras, atienden a los más pobres. Este programa requiere más recursos. Ojalá que la Cámara de Diputados nos coloque más recursos en todos los programas, no solo en ese. Pero hoy nos sentimos muy orgullosos y orgullosas, porque este programa dejó de ser un negocio y pasó a atender a las personas y a los niños más pobres. Los invito a que cada uno de ustedes caminen en su territorio donde viven los niños seris, donde viven los niños yaquis, donde viven los niños rarámuris, donde viven los niños de la montaña de Guerrero. Yo me siento muy orgullosa y el gobierno en su conjunto que hoy estemos apoyando a esos niños. Tenemos dos programas de carácter universal, como ya lo hemos dicho. El programa de adultos mayores y la beca universal para estudiantes de media superior. ¿Por qué es universal y por qué no son focalizados? Porque consideramos que a los adultos mayores, por ejemplo, que cumplieron 65 años y que ya son acreedores a esta pensión, a lo largo de su vida no tuvieron el apoyo del gobierno. Hoy estamos restituyendo ese abandono. Pero además hemos cambiado la visión de cómo entregar esta pensión. Hoy incluimos a los jubilados y pensionados a los que en el pasado se les decía que no tenían derecho a un apoyo del Estado, porque ellos ya tenían una pensión, pero esa pensión devenía de su esfuerzo laboral, no era una aportación del gobierno para ellos. Por eso esta pensión es universal y por eso atendemos en el caso de adultos mayores a los más pobres y a los más ricos. En esta pensión tenemos esa gran cualidad que es para todas y para todos. Insistimos que es un gran reconocimiento a la labor y al trabajo de ellos a lo largo de su vida. ¿Cuáles son las acciones que vamos a llevar a cabo para el próximo año? Aproximadamente tendremos la inversión social que alcanzará los 600,000 millones de pesos. En el programa de adulto mayor, en la pensión para personas con discapacidad, en el programa de niñas y niños hijos de madres trabajadoras, en el programa Sembrando Vida y también en el programa de microcréditos para el bienestar, mejor conocidos como las tandas de bienestar. Pero también seguirán las becas de educación básica, media superior y superior. También seguirá el programa de Jóvenes Construyendo el Futuro. También vamos a continuar con el apoyo
a campesinos a través del programa de producción para el bienestar. También continuará el apoyo para pescadores a través del programa de Bien Pesca. También vamos a seguir rehabilitando las escuelas a través del programa La Escuela es Nuestra, donde la participación de los padres y madres de familia es central. También vamos a continuar con el sistema de universidades Benito Juárez, pero también vamos a continuar una política de cero evasión de los impuestos para que haya recursos para los programas sociales. Y también vamos a continuar con una política económica que siga fortaleciendo nuestra moneda. Y también vamos a continuar con una política salarial que retribuya y reconozca el esfuerzo de las y los trabajadores. Ese es el plan que tenemos en los programas de bienestar. Para el próximo año del 2023, quiero contestar de manera muy puntual las preguntas del senador Mancera respecto a dos temas. Uno, que tiene que ver con el contrato de arrendamiento de vehículos de nuestra Secretaría con una arrendadora. Nosotros hicimos un contrato en el 2019 en una contratación consolidada que nosotros nos sumamos a esta contratación. No se hizo directamente en la Secretaría de Bienestar. Al ser un contrato consolidado, se trabajó desde la Secretaría de Hacienda a través de la Oficialía Mayor. En este año, esta empresa fue sancionada, efectivamente. Un mes antes, nosotros habíamos ampliado en tiempo el contrato para concluir este año. De tal manera que estamos esperando la respuesta de la Función Pública respecto a la situación de haber fincado nosotros una ampliación del contrato que está por vencerse y que nos digan el proceder respecto a la inhabilitación de esta empresa. También decirle al senador Mancera que las observaciones de la Auditoría Superior de la Federación se atienden puntualmente y seguimos trabajando para dar respuesta a todas y cada una de las observaciones que ellos nos realizan, sobre todo en lo que tiene que ver con los padrones. Y aquí me gustaría comentar que nosotros hemos hecho un trabajo muy importante de verificación de los padrones, pero que ha podido ser útil y eficiente porque el Registro Nacional de Población ha mejorado mucho sus sistemas. Nos ha permitido generar análisis de duplicidades. Hay muchas personas que tienen más de una CURP, porque en el pasado hasta en eso había desorden. Muchas dependencias emitían el CURP y al ser una clave única había más de una para varias personas. Eso pasa mucho con los adultos mayores, que ya no con los niños. Con ellos hacemos una confronta de defunciones cada bimestre. Antes de pagar, emitimos el padrón a RENAPO para que nos digan quién está en defunción y poder nosotros hacer lo necesario para mantener los padrones actualizados. Vamos a seguir apoyando por convicción y porque así es lo que debemos hacer, la transparencia en nuestro trabajo, apoyar que las y los senadores y las y los diputados, en su caso, tengan la información necesaria para poder conocer los programas de bienestar. Insisto, les hemos dejado una USB
con las reglas de operación de todos los programas y la liga para poder acceder a los padrones de bienestar que están publicados como lo marca la Ley General de Desarrollo Social. Les agradezco sus preguntas y seguiré atenta a dar respuestas al siguiente bloque, no sin antes agradecerles el reconocimiento para quien así lo ha hecho a la política de bienestar. Decir que seguiremos insistiendo que lo que estamos construyendo son derechos y que lo más importante que ha aportado el gobierno de la Cuarta Transformación es la revolución de las conciencias, que nunca más se convierte en una dádiva, un programa de bienestar. Y que si alguien pretende hacerlo, las y los ciudadanos sepan ejercer y defender su derecho. Para ello trabajamos todos los días. Muchísimas gracias.